Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Catecismo, porque si no vivimos lo que creemos, terminaremos creyendo lo que vivimos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos las gracias por todo lo que nos das. Señor, perdónanos porque a veces nos quejamos por problemas, por necesidades, cuando hay otras personas que están muriendo, Señor, literalmente. Cuando hay otras personas que están enfermas gravemente. Cuando hay otras personas que tienen problemas muchísimo más grandes que los de nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor. Danos la virtud de profundizar en las virtudes, que es lo que vamos a empezar a tocar en estos días. Y que todo lo que digamos o hagamos sea para la gloria de tu nombre. Bendícenos y protégenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, continuamos con el artículo 7. Vamos a empezar a tocar las virtudes en el numeral 1803. Todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Filipenses 4:8. O sea que somos llamados a practicar todo esto lo mejor que podamos. Dice tenerlo en cuenta, no cumplirlo a la perfección. Ojalá lo podamos hacer, pero por lo menos tengámoslo en cuenta. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma, con todas sus fuerzas sensibles y espirituales. La persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Hacer lo mejor de nosotros mismos. Esto es lo que Dios permite. Esto es lo que Dios pide. Él no pide perfección, que en el sentido, sí quiere que seamos perfectos, pero llegaremos a su plenitud cuando estemos frente a Dios. Pero no nos pide perfectos en el sentido de que jamás nos equivoquemos, porque si nos equivocamos valemos queso, decimos en México. No. Él sabe que nos vamos a equivocar. La perfección es hacer lo mejor que nosotros podamos en este tiempo. Llegará su momento cuando estemos frente a la gracia de Dios y en plenitud con Dios. Esperemos en el Señor y entonces sí entraremos a la perfección. Pero por ahora somos seres perfectibles, más no perfectos, pero perfectibles porque vamos en ese crecimiento espiritual hacia la perfección. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Miren nomás qué hermoso y qué importante si entendiéramos esto. Somos llamados a ser semejantes a Dios. Entonces se imagina la gente mediocre que dicen que no ocupan ir a la iglesia, que ellos que no le hacen no le hacen daño a nadie. Yo no soy un borracho, yo no fumo, yo no tomo. Se comparan con el que fuma y con el que toma y con el borracho, con el del drogadicto. Qué equivocados están. Se tienen que comparar con Dios. ¿Qué tanto estamos siendo como Dios? O semejantes a Dios, vaya, uso la palabra más correcta. ¿Qué tanto estamos siendo semejantes a Dios? Y ahí es donde sabremos entonces qué tan bien estamos o qué tan mal estamos. Las virtudes humanas, numeral 1804. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien. Palabra clave, libremente. ¿Por qué dice esto? Porque muchos hacen el bien para sentirse buenos. Muchos hacen el bien para sentirse santos. Muchos hacen el bien para sentirse mejor que los demás. Muchos hacen el bien para calmar la conciencia. ¿Por qué estamos haciendo el bien? Tiene que ser libremente. Esa es la clave de hacer el bien. Las virtudes morales se adquieren mediante las fuerzas humanas. Son los frutos y los gérmenes de los actos moralmente buenos. Disponen
todas las potencias del ser humano para armonizarse con el amor divino. Distinción de las virtudes cardinales, numeral 1805. 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se le llaman cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Esas son las 4 virtudes cardinales. Ya me perdí, acá está. ¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ellas enseñan la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Sabiduría 8:7. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura. O sea que estas 4 virtudes son las que todos deberíamos de buscar, todos deberíamos de trabajar, ser prudentes. Yo les soy sincero, cuando tengo debates me falta bastante prudencia. La justicia, ¿qué tan justo estoy siendo? Justicia, mis hermanos, si se fijan, justicia es cada quien darle lo que le pertenece. Eso es ser justo. No tener favoritismos, no por miedo a ofender, callarnos. Eso no es ser justo con la persona. Estás siendo injusto. No le estás dando el evangelio como es. Corregir a una persona que está equivocada, tienes que ser justo. No puedes por vergüenza quedarte callado. Eso es injusto para la persona. No le estás ayudando en su conversión. Entonces, la justicia, la fortaleza, no dejarnos caer. Y vamos a profundizarlas cada una, pero esto es lo que ahorita me dice el Señor. No dejarnos caer en la fe. Ser fuertes en la fe. Y la templanza. No hincharnos, no sentirnos grandes, sino ser templados, ser controlados. Controlarnos. Numeral 1806. Vamos a tocar la prudencia. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlos. Casi como juzgar lo que está bien, lo que está mal. El hombre cauto medita sus pasos, no toman pasos a la ligera. Proverbios 14:15. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración. Primera de Pedro 4:7. La oración nos da mucha prudencia. La prudencia es la regla recta de la acción. Escribe Santo Tomás siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Es llamada auriga virtutum. Conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. Miren lo que les decía hace rato. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Con la prudencia podemos entender lo que está bien, lo que está mal, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, lo que debemos hablar y lo que debemos callar, cómo debemos actuar. Normalmente todas las decisiones precipitadas no son prudentes. Nunca se debe tomar una decisión enojado, herido, en duelo o precipitadamente, o en coraje, en emoción alegórica, o sea, muy exagerada. No, porque eso no es prudente. Numeral 1807, la justicia. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que es debido, que era lo que les decía. Cada quien dale lo que merece. La justicia, pero no como ojo por ojo ni diente por diente. Ahorita vamos a hablar. La justicia para con Dios es llamada la virtud de la religión. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad
respecto a las personas y el bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta en el prójimo. Siendo juez, no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15. Y la gente dice, no debemos de juzgar. No. Nunca le des la razón al desgraciado y nunca le des la razón al poderoso. Simplemente ver los actos y actuar y juzgar conforme a eso. Pero no porque está pobre le vamos a hacer preferencia, o no porque está rico le vamos a hacer preferencia. No. Lo que es normal. Equidad. Amós. Dad a vuestros esclavos lo que es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Colosenses 4:15. Numeral 1808. La fortaleza. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien, ser fuertes, firmes. Reafirma la resolución de resistir en las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Mi fuerza y mi cántico es el Señor. Salmo 118:14. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16:36. Amén. Cuánta fortaleza nos hace falta, especialmente a los católicos el día de hoy. Fortaleza cuando vemos obispos como los de Alemania queriendo poner herejías dentro de la iglesia. Fortaleza cuando vemos otros católicos que no dan testimonio, laicos que no estén dando testimonio. Fortaleza cuando yo tenga mis pruebas, enfermedades, dolores, errores mismos. Fortaleza a perseverar. Fortaleza cuando soy un católico y veo que alguien está hablando mal de la iglesia, mal del papa, mal de los obispos. Fortaleza cuando estoy frente a un protestante y empieza a hablar creces de la iglesia o a querer robarse gente y llevársela a la iglesia, a las sectas de ellos. Fortaleza, no ser cobardes. La iglesia católica tristemente está llena de muchos cobardes que tienen miedo a hablar porque como no debemos de juzgar, los callan. Numeral 1809. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. La persona moderada orienta hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. La templanza es a menudo alabada en el Antiguo Testamento. No vayas detrás de tus pasiones. Tus deseos refrena. Sirácides 18:30. En el Nuevo Testamento es llamada moderación o sobriedad. Debemos vivir con moderación y justicia y piedad en el siglo presente. Tito 2:12. Nada hay para el sumo bien como amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Eso es lo mejor que hay para nosotros. Lo cual preserva de la corrupción y de la impureza del amor, que es lo propio de la templanza, lo que le hace invencible a todas las incomodidades, que es lo propio de la fortaleza, lo que le hace renunciar a todo otro vasallaje, que es lo propio de la justicia y finalmente lo que le hace estar siempre en guardia para discernir las cosas y no dejarse engañar subrepticiamente por la mentira y la falacia, lo que es propio de la prudencia. San Agustín, solo San Agustín puede hablar así. Mis hermanos, la templanza es otro que nos ayuda a moderarnos en todo moderarnos. No ir tras las pasiones. Hay gente que
Tras la pasión al dinero se pierden, o a las bellezas, o a la lujuria, o al alcohol, qué sé yo. Al deporte, cuánta gente se va tras la pasión del deporte y están idiotizados en el deporte. Su Dios se ha convertido el deporte. Y como no es algo malo, la gente dice, pues ¿qué tiene? Es nomás pasión al deporte, no hay problema. Sí, sí hay problema y mucho. No nos dejemos llevar por nuestras pasiones. Pues bien, mis hermanos, la paz del Señor. Primero Dios, continuaremos mañana.